abordar el estudio de este tema, que es un tema introductorio, pues prácticamente el primer tema de química, hay que considerar la fecha en la que nos encontramos, el periodo histórico en el que nos encontramos cuando se emiten estas leyes ponderales y volumétricas. Estamos entre el siglo XVIII y principios del XIX. Aún no se conoce el concepto de molécula y aún no se utiliza, por supuesto, si no se conoce el concepto de molécula, pues no hay una formulación, no hay una sistematización del estudio de la química como para poder formular. Es gracias a estas leyes ponderales en las que se introduce la balanza por primera vez en la química, gracias a estas leyes es a las que podemos después llegar a estudiar los compuestos químicos mediante una formulación y mediante un proceso sistemático. Por tanto, con esta perspectiva histórica vamos a acercarnos al estudio de estas leyes. Al estudiar las leyes fundamentales de la química, la primera y más importante es la ley de Lavoisier. A Lavoisier le debemos la introducción de la balanza en el laboratorio y, por tanto, poder sistematizar la química como una ciencia con experimentos reproducibles. Y Lavoisier nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aplicado a la química, diríamos que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos debe ser igual que la suma de la masa de los productos. Insisto en que no se sabía todavía formular, por tanto yo he puesto B2, pero vamos, podría haber puesto B. Un compuesto A y un compuesto B, reactivos. La suma de la masa de esos reactivos, 37 más 13, comprobaba que era exactamente igual que la masa de los productos, 50. Vamos a ver esto aplicado a un ejercicio, es una ley muy sencilla. Vamos a ello. Bien, como decimos, no sabemos formular, por tanto ponemos magnesio. Reacciona con el oxígeno del aire para dar un óxido de magnesio. Entonces comprobaba Lavoisier que con 10 gramos de magnesio, de una cinta de magnesio, al rasparlo, pues arde al aire, compuesto comburente, y se forman 16,4 gramos de óxido de magnesio. ¿Cuántos gramos de oxígeno se habrán formado? Pues como la suma de la masa de los reactivos tiene que ser igual que la suma de la masa de los productos, pues los gramos de oxígeno se obtienen muy sencillamente restando a 16,4, 10. Es decir, la respuesta a este sencillo ejercicio sería 6,4 gramos. La segunda ley ponderal, llamada así porque tiene que ver con las masas, se denomina ley de las proporciones definidas. Se la debemos a Proust, finales del siglo XVIII, como veis, cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Es decir, que no porque pongamos mucho más de uno de los dos reactivos se va a formar más producto. En esta tabla lo vamos a ver muy bien. Si reaccionan 10 gramos de cobre con 5,06 gramos de azufre para formar este compuesto, este sulfuro de cobre que nosotros todavía en ese tiempo no se le daba nombre, este sulfuro de cobre, no se le daba fórmula, quiero decir, pues si con esos mismos 10 gramos, en vez de 5 gramos ponemos otra cantidad diferente, no por poner mucha cantidad de la otra sustancia se va a formar más producto. Se sigue formando 15,06. Y el resto de azufre, pues sobra. Por eso se llama proporciones definidas, porque cuando se combinan, lo hacen siempre en una relación constante de masas. En este otro ejemplo, como vemos, si ponemos el doble de cobre, ¿vale?, y ponemos la cantidad de azufre que veíamos en el primer ejemplo, pues no porque pongamos mucha cantidad de cobre se va a formar más cantidad de sulfuro de cobre. Siguen siendo los mismos 15,06 gramos. Ahora en lugar de azufre sobrará cobre. ¿De acuerdo? Vamos a verlo esto también con un ejemplo.
Ya cuesta un poquillo más, pero es fácil de entender. Para responder a la primera pregunta, tenemos que acudir a la primera ley ponderal que hemos visto, que es la ley de Lavoisier. Nos dicen que reacciona sodio. Vamos a seguir sin poner el símbolo ni las fórmulas, ¿verdad? Reacciona con azufre, porque es lo que se sabía en aquel tiempo, para dar un sulfuro de azufre. Si reaccionan 5 gramos de sodio con 3,478 gramos de azufre, ¿cuánto se formará de sulfuro de azufre? Pues según la ley de Lavoisier, la suma de la masa de los reactivos tiene que ser igual que la suma de la masa de los productos, es decir, se deben formar 8,478 gramos. ¿De acuerdo? Perdón. Primera respuesta. Vamos con la siguiente. Si reaccionan en vez de 5 gramos, 10 gramos, con 10 gramos de azufre, ¿cuánto azufre queda sin reaccionar? Para hacer esta pregunta, resolver esta pregunta, tenemos que acudir a la ley de las proporciones definidas que acabamos de ver, o ley de Proust, que nos dicen que no por poner mucho de una cantidad de reactivos se va a formar más productos. Por tanto, si sabemos que con 5 gramos de sodio reacciona 3,478 gramos de azufre con 10 gramos de sodio, como están en una proporción definida, podemos hacer una regla de 3, sencilla. Y el resultado de esta regla de 3, 10 por 3,478 dividido entre 5, nos da pues justamente el doble, ¿verdad? 6,96 gramos de azufre. Entonces, si hemos puesto 10 gramos de azufre, va a sobrar azufre. Según la ley de proporciones definidas, cuando pueden formar un compuesto, lo hacen siempre en unas proporciones determinadas. Por tanto, hemos puesto más sodio, hemos puesto más azufre, pero la cantidad limitante es de sodio, por tanto, no hace falta más que 6,96. El resto será azufre que queda sin reaccionar. Por tanto, los gramos de azufre sin reaccionar serán 10 menos 6,96, que son 3,04 gramos de azufre. Aunque había más azufre, no se ha formado por eso más cantidad de sulfuro de azufre. Pues vamos a una tercera ley, con la cual obtenemos ya los datos experimentales necesarios como para poder iniciarlos en la formulación. La enuncia Dalton, principios del siglo XIX, y dice que las cantidades de un mismo elemento, cuando puede formar más de un compuesto, se combinan siempre en una cantidad determinada que está representada mediante números enteros sencillos. Vamos a ver, porque esto parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. Fijaos. Cuando el oxígeno reacciona con cobre, puede formar dos compuestos en unas proporciones definidas, pero dos compuestos distintos. Con 16 gramos podían reaccionar 63,54 gramos, ni 70, ni 80, ni 90, pero sí 127,08 gramos, se formaba otro compuesto. Fijaos, todo con balanzas. Entonces se cumple que la relación que existe entre estas dos cantidades de cobre es de 1 a 2. No es de 1,5 ni de 2,3. Claro, hoy sabemos, con la formulación que sabemos, que esa relación 1,2 es exactamente lo que formulamos como óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2.
esta estaría en una proporción de 1 a 1, CuO, óxido de cobre 2, u óxido cúprico, y este sería como Cu2, es decir, 2 de cobre y 1 de oxígeno, que es el óxido de cobre 1. ¿Vale? Pero entonces no se sabía. Es decir, es más bien al contrario. Gracias a los conocimientos que tenemos experimentales, se ha podido llegar a formular compuestos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso del hierro y el oxígeno. Se veía que cuando el oxígeno reacciona con hierro, hay dos cantidades determinadas de hierro que dan lugar a dos compuestos distintos, que hoy sabemos que son el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. Pero entonces no se sabía. Si dividimos la relación que existe entre el hierro en estos dos compuestos, nos daría 1,5. No puede ser 1,5. 1,5 va partido por 1. Multiplicamos por 2, el numerador y el denominador, y entonces sería 1 por 2, 2. Y 1,5 por 2, 3. Es decir, óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. ¿De acuerdo? Es decir, ha sido al contrario. Primero, resultados experimentales, y luego a partir de ahí elaborar toda una teoría atómica y toda una teoría molecular. Vamos a verlo con este ejemplo. El plomo puede formar dos compuestos distintos con el oxígeno. Hoy sabemos que son el óxido de plomo 2 y el óxido de plomo 4. Entonces no se tenía ni idea. Pues determina si se cumple la ley de las proporciones múltiples. Vamos a ello. La primera combinación de plomo y oxígeno la relación que existe entre la masa de plomo y la masa de oxígeno es de 20 a 1,544. En la segunda combinación, que nosotros llamamos ahora óxido, la relación que existe entre la masa de plomo y la masa de oxígeno es de 20 entre 3,088. Nosotros ya podemos observar que 3,088 es justamente el doble de 1,544. Es decir, la relación que existe entre las masas de oxígeno guarda una relación de números enteros sencillos. Sería 3,088 y 1,544, que es 2. Ahora, con lo que sabemos, podemos concluir que entonces la relación entre plomo y oxígeno es 1 a 1, la llamaríamos hoy óxido de plomo 2, y se puede, si se forma otro compuesto también, en el que la proporción de plomo y oxígeno es 1, 2, 1 y 2. En este compuesto sería el que hoy llamamos dióxido de plomo u óxido de plomo 4. Pero insisto, entonces, en el siglo XIX no había reglas de formular, más bien ha sido al contrario. Bien, pues con estas leyes que han permitido que la química sea una ciencia estándar, hemos hablado hasta ahora solo de masas, es decir, de leyes que tienen que ver con el peso, leyes ponderales. Inmediatamente después surgen otras leyes muy importantes, igual de fundamentales, que son las leyes volumétricas, que tienen que ver con los gases. La primera, importante, es la ley de los volúmenes o ley de Gay-Lussac. Está formulada también inmediatamente después de la ley de Dalton de las proporciones múltiples, a principios del siglo XIX, y nos dice que cualquier reacción química en la que intervienen gases, los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen están en una relación de números enteros sencillos. Es decir, que si reaccionaba hidrógeno con cloro, todavía no había esta formulación, notaba que por cada volumen de hidrógeno reaccionaba otro volumen exactamente igual de cloro. Imaginemos pues un litro, pues otro litro de cloro, y se formaban 2 litros de cloruro de hidrógeno.
Para hacer esto compatible con la ley de Lavoisier, hizo falta introducir el concepto de molécula, porque fijaos, si no ponemos el hidrógeno como H2 y el cloro como Cl2, y solamente hablamos del concepto de átomo que tenía Dalton, pues nos quedaría una cosa como esta. El hidrógeno, un volumen de hidrógeno con un volumen de cloro, formaría un solo volumen de cloruro de hidrógeno, pero no dos. ¿Vale? Si queremos que se cumplan las dos leyes, la ley de conservación de la materia, ley ponderal, y la ley de los volúmenes de Gay-Lussac, no queda más remedio que decir que el hidrógeno está formado por dos átomos que llamaremos molécula de hidrógeno. Solo cuando ponemos aquí un 2, fijaos, podemos poner aquí el 2 también, y se cumple que por cada volumen de cloro y volumen de hidrógeno se forman dos volúmenes. Estos volúmenes, como digo, se refieren a un volumen cualquiera. Por ejemplo, un centímetro cúbico de hidrógeno con un centímetro cúbico de cloro daría siempre 2 centímetros cúbicos de cloro de hidrógeno. O si queremos en vez de esto, pues un hectómetro cúbico con un hectómetro cúbico de cloro dará 2 hectómetros cúbicos. O un globo de hidrógeno con otro globo exactamente igual de cloro de hidrógeno dará 2 globos exactamente iguales de cloruro de hidrógeno. Pero fijaos cómo gracias a Gay-Lussac se introduce el concepto de molécula. ¿Qué era una molécula? Pues es la partícula más pequeña de una sustancia que mantiene todas sus propiedades físicas y químicas. Forman moléculas los gases, pero no solamente ellos. La segunda ley de volumétrica tiene que ver con la hipótesis de Avogadro. Formula, para explicar la ley de Gay-Lussac, la existencia de las moléculas. Dice que las últimas partículas integrantes de los gases no son átomos sino moléculas. Y esta, que es muy importante. El volumen de un gas depende no de la forma de las moléculas, del volumen interno de esas moléculas, sino del número de moléculas que haya. Yo a mis alumnos se los explico de esta manera. Pensad que se dice que en la superficie de la Tierra las 3/4 partes son de agua. No sé qué parte ocupará la humanidad. Vamos a suponer que es una 10ª parte. No es cierto, ¿eh? Lo acabo de decir. Si ocupa una 10ª parte de la corteza terrestre la humanidad, que estamos muy separados, a grandes distancias, lo que importa es el número de miles de millones de personas que hay. 6.000 millones ocuparán un volumen, 7.000 millones de personas ocuparán otro. Pero no importará mucho si estás un poquito más gordo tú, un poquito más delgado, un poquito más alto, un poquito más bajo, o la cabeza un poquito más grande o más pequeña. ¿Entendéis? Pues igual con los gases. Están tan separados que para ver el volumen que ocupa un gas no hay que ver la fórmula. Puede ser H2, puede ser amoníaco, puede ser metano, que son CH4. Si hay el mismo número de moléculas, hay el mismo volumen. Sean como sean estas moléculas. Y cuando hay volúmenes iguales a la misma temperatura y presión, todos tienen el mismo número de moléculas. Fijaos, aquí hay un volumen y otro volumen exactamente igual. He querido hacer dos cuadrados exactamente iguales. Y aquí otros dos exactamente iguales. Así explicaríamos la ley de Gay-Lussac de volúmenes. Porque hay aquí 5 moléculas de hidrógeno y aquí 5 moléculas de cloro, el hidrógeno no lo he podido representar tan pequeño como es respecto del cloro, pero es muchísimo más pequeño. Da igual. Como hay 5 y aquí también hay 5, ocupan el mismo volumen. Y como aquí cloruro de hidrógeno hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pues habrá el doble de volumen. Por tanto, el volumen tiene que ver con el número de moléculas de gas, no con la forma de estas moléculas. Vamos a ver todo esto en un ejemplo como el que os propongo aquí. En el primer apartado se nos pide que ajustemos la ecuación para hacerla cumplir la primera ley que hemos visto ponderar, que es la ley de Lavoisier. Es lo que hemos visto después, cuando hemos avanzado en la química, como ajuste de reacciones químicas, ¿verdad? Que vimos en cuarto y en tercero. Pues para poder ajustar esta reacción, debemos poner unos coeficientes estequiométricos. Ahora no tenemos balanza, no hay por qué ir con la balanza colgada, ¿verdad? Sino que tenemos un método que es el de formulación. Si aquí hay 2 átomos de nitrógeno, aquí tiene que aparecer también un 2. 2 átomos de nitrógeno. Poniendo un 2 delante,
hacemos cumplir la ley de conservación de la masa para el nitrógeno. Pero ahora se nos desajusta el hidrógeno, porque aquí hay 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno y aquí 2. Poniendo un 3 estará ajustada y estará cumpliendo la ley de la conservación de la masa. Hay tantos átomos a la izquierda como a la derecha. Bien, vamos al segundo apartado. Siguiente apartado dice, ¿crees que corresponde esto, cumple con la ley de los volúmenes de Gay-Lussac? Pues no. Fijaos, 2 átomos, que son los átomos de nitrógeno, y 2, 4 y 6 átomos de hidrógeno. Hasta aquí vamos cumpliendo Lavoisier. Y 2 de amoníaco. Pues sí, se cumple Lavoisier. Con esta representación se cumple la ley de Lavoisier, pero no la ley de los volúmenes. La ley de los volúmenes nos dice que un volumen de nitrógeno reacciona con 3 volúmenes iguales de hidrógeno para dar 2 volúmenes iguales de amoníaco. De esta forma, fijaos, como solamente hay una molécula, debe ser el mismo volumen, una molécula, ya sea de N2, de H2 que es más pequeña, de amoníaco que es más grande, pero como hay una sola molécula, el mismo número de moléculas, el mismo volumen. Este segundo dibujo sí que explica tanto la ley de Lavoisier como la ley de los volúmenes. Espero que con esto lo hayáis entendido. ¿De acuerdo? A la hora de hacer los cálculos podremos decidir, cuando veamos luego el tema, veáis el vídeo sobre cálculos en reacciones químicas, si hacer los cálculos con moles o hacer los cálculos con volúmenes. Porque las dos son correctas. Y por último, se nos dice, el apartado C, ¿puede cada volumen dibujado representar 1 gramo de sustancia? No. ¿1 decímetro cúbico? Sí. Diríamos, cada decímetro cúbico de nitrógeno reacciona con 3 decímetros cúbicos de hidrógeno para dar 2 decímetros cúbicos de amoníaco. ¿De acuerdo? Luego, no representan los gramos. Cuando sigamos avanzando, como digo, en los cálculos en reacciones químicas, en otro vídeo que tenemos aparte, pues podríamos relacionar con moles, pero desde luego no con gramos. Como hemos dicho, Avogadro introduce el concepto de molécula y deja establecido que en las mismas condiciones de presión y temperatura, un volumen determinado de cualquier sustancia contiene el mismo número de moléculas. Establece entonces, como consecuencia de esto, una unidad que permite facilitar los cálculos. Cuando estamos midiendo la masa de un solo átomo, hemos tomado como referencia, como unidad de masa atómica, UMA, a la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. Esto es una masa muy pequeña. Sería muy incómodo trabajar con ello. Por eso lo que propone Avogadro es trabajar no con la masa de un átomo, hacer la inversa de esta UMA y le sale un número, que es el número de Avogadro, trabajar con un montón de miles de átomos, que él va a denominar mol. El mol es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia y se corresponde a un paquete de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Un mol de moléculas serán todas estas moléculas, que se denomina número de Avogadro. Un mol de átomos serán todos estos átomos. Un mol de electrones serán todos estos electrones, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que cuando damos la masa no de un solo átomo, sino de un mol, podemos expresar en gramos la masa de un mol. Cuando decimos que la masa de un átomo de oxígeno es 16, hablamos de 16 UMAs, es decir, una unidad muy pequeña. Pero si hablamos de la masa de un mol de oxígeno, entonces diríamos que serían 16, pero gramos, no UMAs. ¿De acuerdo? 16 sería la masa de un átomo de oxígeno, 16 UMAs. Un mol de oxígeno tendrá una masa de 16 gramos. La unidad de masa, entonces, se nos va a quedar como la unidad de masa atómica
masa molecular, perdón, como gramos por mol. ¿Vale? Si en el caso de átomos, pues gramos por átomo gramo. Átomo gramo sería como mol, pero en vez de moléculas, de átomos. Un mol se va a poder obtener dividiendo, por tanto, la masa entre la masa molecular. Si despejamos de aquí la masa molecular, nos vendrá dada en gramos partido por mol. De todo esto salen muchos ejercicios, y no solo en primero de bachillerato, sino también en segundo. Vamos a dejarlo claro con algunos ejemplos y luego haremos ejercicios de todo ello. Calcula la masa de una molécula de nitrógeno. De una molécula. Recuerdo que estudiando primero de químicas nos preguntaron por la masa de una molécula de agua y todos dijimos que 18 gramos. Todos. Los 100 y pico que estábamos. Una barbaridad. Una sola molécula de agua, 18 gramos. Claro, 16 más 2 dijimos 18. No. Son 18 UMAS. ¿Cuál será la masa de una molécula de nitrógeno? Vamos a utilizar factores. El primer factor es el que nos habla del número de Avogadro. Un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué lo ponemos así y no al contrario, a la inversa? Pues porque de esta forma la unidad moléculas y moléculas se me van. Bien, ya tengo mol y ahora conozco, a través de las masas atómicas, que me las darían, que la masa atómica del nitrógeno es 14. Por tanto, la de molécula de nitrógeno será 14 más 14, 28. ¿28 qué? Gramos partido por mol. Si yo lo pusiera al contrario, me quedaría un mol arriba y no se me iría con un mol. Pero puesto tal como está, mol y mol se me va. Me queda ya en gramos, que sería esta cantidad tan pequeñísima, lógicamente, de gramos. En 0,6 moles de clorobenceno, que es ese compuesto, ¿cuántos moles de átomos de carbono hay? O átomos gramos. En 0,6 moles. Pues primero la relación que existe entre mol y molécula. Número de Avogadro. Esta vez la ponemos así para que se me vayan moles con moles. Ahora dentro de cada molécula existe 6 átomos de carbono. Lo pongo así para que molécula se me vaya con molécula. Si lo pusiera la molécula arriba y los átomos abajo, no se me iría la unidad anterior. Y por último, un mol de átomos de carbono, un átomo de gramos de carbono, un mol de carbono son 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Fijaos cómo moles se me van con moles, moléculas con moléculas y átomos con átomos. Me queda al final la respuesta. 3,6 átomos de carbono. Hubiera bastado con multiplicar por 6. 6 por 0,6, 0,36, pero he querido hacerlo para que viésemos paso a paso cómo se puede trabajar sistemáticamente. En este otro ejemplo se nos pregunta ¿cuántas moléculas de clorobenceno hay en 0,6 moles? Volvemos a poner 0,6 moles y la relación que existe entre mol y molécula, número de Avogadro. Puesto así se me van los moles, pues he llegado al final. Vamos a hacer ahora una serie de ejercicios para afianzar lo que hemos estado viendo en las preguntas anteriores. Y empezamos por este, que nos pide que al formarse el cromo y el oxígeno, 3 óxidos, comprobemos si se cumple la ley de las proporciones múltiples. Aquella que decía que cuando dos elementos se unen para formar más de 2 compuestos, la relación entre sus masas guardan una proporción de números sencillos. Empezamos en este óxido A, la proporción de cromo y oxígeno. En el óxido A, la de cromo es 76,471 y la de oxígeno es 23,529. Este cociente nos da 3,250. Guardamos sus cifras significativas. En el óxido B, la proporción que tenemos de cromo y oxígeno la sacamos también de esta tabla. 61,905 dividido entre 38,095.
Y esto nos da un valor de 1,625. Y en el óxido C, la proporción de cromo y oxígeno es 52,000 partido por 48,000. Y esto nos da 1,083. Tenemos que ver ahora si esto podemos llegar a alguna relación de números enteros sencillos. Comparamos el compuesto A con el B. Si hacemos el cociente entre el óxido A y el óxido B, vemos que básicamente pues nos da 2. Lo hemos visto ya desde aquí, ¿verdad? 1,625 es la mitad de 3,25. Es un número entero sencillo, luego se cumple la ley de las proporciones múltiples. Y si lo que hacemos es dividir la proporción que hemos obtenido entre los óxidos A y C, pues sería 3,25 dividido entre 1,083. Y esto nos da 3. Como nos dan números enteros sencillos, podemos decir que se cumple la ley de las proporciones múltiples. En este ejercicio nos preguntan que para una determinada masa de plata o de platino, ¿dónde hay mayor número de átomos? Para eso vamos a hacer uso del número de Avogadro, de la relación que existe entre mol, masa molecular, y el concepto del número de Avogadro. Empezamos con el primer caso, 12 gramos de plata. ¿Qué conocemos de los 12 gramos de plata? Su masa molecular. ¿Cuál es la unidad de la masa molecular? Pues 108. Si es para un solo átomo sería guma, pero si es para un mol de átomos sería gramos. Por tanto, como es para un mol, vamos a trabajar para un mol de plata nos dice su masa molecular que pesa 108 gramos. Esta es la unidad de la masa molecular. Unas veces lo pondremos arriba en el numerador y otras en el denominador. ¿De qué va a depender? Pues de lo que nos convenga. Si lo que nos conviene aquí es que para que se vaya los gramos de plata vayan los gramos abajo, pues ponemos la masa molecular tal como la hemos puesto. ¿Vale? Ya tenemos moles de plata. Pero queremos saber los átomos. No sabemos la relación entre mol y átomo, sino entre mol y molécula. O moles y átomos, quiero decir, el número de Avogadro. Entonces, vamos a ver. Un mol de plata contiene un número de Avogadro de átomos. Mol se me va con mol y me queda el número de átomos. 6,69 por 10 elevado a 22 átomos. ¿Vale? Vamos al segundo caso. 18 gramos de platino. En primer lugar, con la masa molecular, paso los gramos a moles. Un mol de platino tiene una masa de 195 gramos. Y así se pueden ir los gramos con los gramos. Ahora, sabemos que cada mol de platino contiene un número de Avogadro de átomos. Lo ponemos así porque de esta manera mol y mol se me va y me queda la solución final. 5,56 por 10 elevado a 22 átomos. La respuesta entonces sería, ¿en cuál de las siguientes cantidades hay mayor número de átomos? Pues en los 12 gramos de plata. Voy a hacer más énfasis en los ejemplos que más se preguntan en exámenes de esta parte. ¿Qué es la relación entre átomo, masa, molécula? ¿De acuerdo? Tenemos aquí dos apartados de cómo hacer dos problemas en uno. Átomos de fósforo en 0,25 moles de pentaóxido de difósforo.
¿Qué me pregunta? ¿Cuántos átomos de fósforo? Yo puedo decir que en una molécula de pentaóxido de fósforo hay 2 átomos de fósforo, en una molécula. Pero para eso debo llegar antes a una relación entre mol y molécula, que me la proporciona el número de Avogadro. Un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Dónde pongo un mol? Abajo, para que se me vaya con la unidad anterior. Un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de pentaóxido de difósforo. De esta manera, moles se van con moles. Se van las unidades, no las cantidades. Seguimos. Ahora sí sabemos que cada molécula tiene 2 átomos de fósforo. ¿Dónde pondremos molécula? Abajo. Una molécula de pentaóxido de fósforo contiene 2 átomos de fósforo. Se van moléculas con moléculas. ¿He llegado a lo que me preguntan? Sí, pues he terminado. Como digo, no se me van las cantidades. Tengo que hacer 0,25 por 6,02 por 10 a la 23 multiplicado por 2. Y esto me da 3,01 por 10 elevado a 23 átomos de fósforo. Vamos al siguiente. ¿Qué masa tienen estos átomos? Yo, al utilizar 65,4, puedo usar la masa de un átomo, una UMAS. Si lo pongo en UMAS, tendría que pasar luego la UMAS a gramos. Es un camino. Y otro camino es pasar los átomos a moles y tomar la masa como gramos mol, que yo lo recomiendo más. Siempre la masa gramos mol. Por tanto, empezamos con el dato que me dan. 2 por 10 elevado a 24 átomos de zinc. Y ahora vamos a pasar a moles con la masa, con el número de Avogadro. Un mol son 6,02, pero en vez de ponerlo como aquí arriba, me viene mejor ponerlo así para que se me vayan átomos y átomos. ¿Vale? Átomos y átomos. Repito, solamente se me van las unidades, no las cantidades. Ya estoy en moles. Si yo pongo ya la masa molecular en moles, en gramos mol, pues ya me sirve. 65,4 gramos partido por mol. 65,4 entonces iría arriba, gramos, por cada mol de zinc. Mol y mol se me va. Y a continuación hago las operaciones. 2 por 10 a la 24 dividido entre 6,02 por 10 a la 23 multiplicado por 65,4. ¿Vale? Y estas cantidades, voy a ponerlo aquí por una vez, porque hasta ahora me está saltando los pasos. Me da una cantidad de 217,7 gramos. En el primer caso, para calcular los átomos de oxígeno que hay en 100 gramos, necesito la masa molecular del pentaóxido de difósforo. Vamos a calcularla. La masa molecular del pentaóxido de difósforo sería 31 multiplicado por 2, que es la masa del fósforo, más 16, que es la masa del oxígeno, multiplicado por 5. Y esto me da 142 gramos partido por mol. Empezamos entonces, partimos de gramos. 100 gramos de pentaóxido de fósforo. Vamos a ver ahora qué necesitamos. Quiero saber los átomos. Para saber los átomos, yo tengo que saber antes las moléculas que hay, porque yo lo que sé aquí es que una molécula de pentaóxido de difósforo, tiene 5 átomos de oxígeno, una molécula. Por tanto, tengo que saber estos gramos cuántas moléculas son. Yo no conozco la relación entre gramo y molécula, pero sí entre gramo
y mol, ¿verdad? Luego lo primero que voy a hacer va a ser utilizar la masa molecular para pasar a moles. Un mol, pongo arriba, tiene una masa de 142 gramos de pentaóxido de fósforo. Bien, de esta manera se me van gramos y gramos, las unidades. Ahora yo puedo poner una relación de la manera más adecuada para que se me vayan las unidades entre mol y molécula. De nuevo el número de Avogadro. Un mol, pongo aquí abajo ahora, porque me conviene para que se me vayan las unidades, contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. De esta manera se me van moles y moles. Ya tengo moléculas. Lo único que me queda es una relación entre molécula y átomo. Cada molécula de pentaóxido de fósforo tiene 5 átomos de oxígeno. Se me va molécula y molécula y ahora hago las operaciones. 100 gramos dividido entre 142 multiplicado por el número de Avogadro y multiplicado por 5. Y esto me da un total de 2,12 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Vamos con el siguiente. Para hacer el siguiente, tengo que hacer uso de una relación que conozco del año pasado y que veremos cuando veamos el tema de gases. Condiciones normales, un gas, un volumen en condiciones normales. Yo sé que un mol de cualquier gas en condiciones normales, aunque no lo hayamos visto en este tema, es un conocimiento que tenemos ahí, ¿verdad? Un mol de gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. En los ejercicios tenemos unos datos que están extrínsecamente expuestos y otros intrínsecos, que es lo que yo tengo dentro de mi mente, ¿verdad? Mi disco duro. Y esta es una de las cosas que debo tener. Entonces, 25 litros de amoníaco, que es un gas. Yo sé que cada mol ocupa 22,4 litros. Pongo mol arriba para que se me vayan los litros con los litros. Ya tengo moles. Quiero saber los átomos. Tengo que saber antes las moléculas, porque yo sé que hay 3 átomos de hidrógeno en cada molécula de amoníaco. Entonces pongo otro factor que me diga la relación entre mol, un mol de amoníaco, y moléculas. Se me van mol con mol. Y me queda ya solamente un factor que me dice que cada molécula de amoníaco tiene 3 átomos de hidrógeno. Se me va molécula con molécula y ya puedo hacer las operaciones que vienen indicadas. 25 entre 22,4 multiplicado por el número de Avogadro multiplicado por 3. Y esto me da 2 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. En este último apartado me piden ya la relación entre átomo y molécula. Por tanto, ya lo tengo todo hecho, porque yo sé que una molécula de trióxido de nitrógeno tiene 3 átomos de oxígeno, y como ya me dicen las moléculas que son, pues no tengo que recurrir al número de Avogadro ni nada, simplemente decir 5, apartado C, por 10 elevado a 24 moléculas de trióxido de nitrógeno y como cada molécula de óxido de nitrógeno tiene 3 átomos de oxígeno, moléculas se va con molécula y me da directamente 1,5 por 10 elevado a 25 átomos de oxígeno.